Se les cayó el mundo y quieren pedir perdón. Se acabó una era y creen que estamos hablando solo de las próximas elecciones. Puede que el PAN sobreviva. Será expresión de una minoría que lleva siglos resistiéndose al cambio. El PRI y el PRD, mimetizados con la reacción, por más que se postren de rodillas, ya no tienen futuro. Seguirán por su parte y hasta que la gente termine de abandonarles, las y los Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Benditas Redes Sociales en Vivo. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. Te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a sábado 18 de junio del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia de las benditas redes sociales. Señores, las cosas siempre van a caer por su propio peso. Desafortunadamente para la oposición, su tiempo ha llegado. En prácticamente un año hemos visto la debacle de estos partidos que se creían intocables, de estos partidos que simplemente se turnaban el poder, haciendo pensar que había una disputa entre ellos. Pero el tiempo hizo que se unieran. ¿Por qué? Porque la ciudadanía se levantó y ya no permitió más injusticias. Hemos visto cómo los partidos del PRI y del PAN han pedido simplemente que sus dirigentes abandonen al partido, que se hagan a un lado, ya no confían en ellos. Han prácticamente derrumbado lo que construyeron por muchos, pero muchos años. Salen a pedir perdón y a mí se me hace eso algo ridículo, y con estas palabras que dio Epigmenio Ibarra simplemente los termina por despedazar, porque son lo que son, unos partidos que no han servido más que para robar y destruir a México, así tal cual. Fíjense ustedes, porque les tengo dos videitos, espero los vean completos, porque narra de lleno lo que hacía esta oposición, y la noticia más reciente, en la que vemos que ni Felipe Calderón ni nadie de los que lo apoya, pues dan su postura ante lo que había dicho Estados Unidos, ante este audio que se tiene por parte de ellos en donde, sí, Genaro García Luna confiesa que compró a los medios. Y en algo muy ridículo, o mejor dicho, una bajeza total, en el 2011 habían anunciado un pacto para no revelar toda la información derivada del crimen organizado. En pocas palabras, tapar y proteger todo lo que no se quería que se sepa. Así tal cual. Y van a ver ustedes quiénes son los periodistas involucrados. Esos que la oposición siempre sale a defender y en los que cada vez que pueden hay su hashtag todos en apoyo a... Sí, uno de ellos, Lord Montajes. Escucho parte de lo que dijo Epigmenio Ibarra y nos vamos a este videíto, fíjese, que relata todos los periodistas que estuvieron en este pacto en el que están involucrados con Genaro García Luna y Felipe Calderón. Ojo, y les digo, siempre las cosas salen a la luz. Escuchen ustedes. Hasta un acto de contrición. No fueron pecados los que cometieron, ni el asunto habrá de saldarse solo con penitencia. Amafiados, es decir, coludidos para perpetrar acciones criminales, actuaron durante décadas
sectores de la oligarquía que pusieron la plata y determinaron el rumbo, partidos políticos que fueron el instrumento para hacerse del gobierno, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión que forjaron y mantuvieron la coartada para el sometimiento y el saqueo. Fue el viejo régimen una compleja creación colectiva, la obra de quienes decidieron que esta república les pertenecía y que podían hacer con ella lo que les viniera en gana. Resistieron en su última versión, la más sofisticada, la bipartidista, la de las concertaciones y las presidencias robadas y compradas, un poco más de 3 décadas. Nada ni nadie parecía hacerles mella, y cuando eso sucedía, venía la represión, el fraude, la cooptación, la calumnia, el descrédito. El aparato del Estado y el aparato mediático, aceitados con la plata del poder económico, se volcaban para deshacer a quien osaba enfrentar al régimen. Sangre, soborno, silencio eran la norma, la dura ley en este país que hoy los más influyentes líderes de opinión pintan en el colmo del cinismo y la desmemoria, como si hubiera sido Suiza. Y no era ni siquiera una democracia imperfecta, ni una dictadura perfecta como la llamó en su momento Vargas Llosa. Era simple y llanamente un régimen criminal, burdo, feroz, vulgar, mentiroso, sustentado en la corrupción, posible gracias a la impunidad, que tenía otra cara terrible y sanguinaria, la del crimen organizado, y al que los medios, enfermos de los mismos males, daban un carácter apenas presentable, mientras se empeñaban en una tarea sistemática y masiva para impedir que la población despertara del aletargamiento que provocan la desigualdad y la violencia. El sistema, advierte Paulo Freire, no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Y así finalmente sucedió. Como resultado de la lucha de decenas de miles de mujeres y hombres, de una lucha que duró décadas y costó muchas vidas, la gente cobró conciencia y rompió finalmente las ataduras que la mantenían sometida, y con sus votos fracturó a ese régimen que muchos pensaban invulnerable. Se les cayó el mundo y quieren pedir perdón. Se acabó una era y creen que estamos hablando solo de las próximas elecciones. Puede que el PAN sobreviva. Será expresión de una minoría que lleva siglos resistiéndose al cambio. El PRI y el PRD, mimetizados con la reacción, por más que se postren de rodillas, ya no tienen futuro. Seguirán por su parte y hasta que la gente termine de abandonarles, las y los comentaristas de radio y televisión, columnistas e intelectuales, hablando de ese México, de ese régimen del pasado y al que pintarán como democrático, con nostalgia y falsedades, mientras que con rabia y falsedades intentan demoler a un gobierno y frustrar un proceso de transformación cuya verdadera naturaleza son incapaces de descifrar. Apostarán a la desmemoria y a la ingenuidad de la gente y se equivocarán. Y efectivamente, señores, a eso es lo que apuestan, a la desmemoria, a lo que ellos querían controlar, a lo que ellos pintaban como un México ideal. Y fíjense ustedes, porque vociferan mucho al decir que ahorita en esta gestión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador los homicidios van en aumento, pero nadie dice que en ese pacto
que se firmó en el 2011, pues escondieron muchas cosas. Y la verdad, no dudo ni tantito, que esas cifras que revelan sean el doble o el triple. Ah, caray, ¿verdad? De eso sí no tienen memoria, pero nosotros sí. Y fíjense ustedes, en este pacto, en el que se firmó en el sexenio de Felipe Calderón, los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para simplemente censurar información del crimen organizado con el argumento de que no querían ser voceros y alertar al crimen organizado. Ah, no, bueno. Esta mañana, los medios de comunicación aquí presentes, televisoras, grupos de radio, periódicos, revistas, portales de internet, anunciamos que hemos llegado a un acuerdo para responder a esta situación, que desprotege no solo a los periodistas, sino a la sociedad entera. Sin libertad de expresión no hay democracia. El acuerdo para la cobertura informativa de la violencia que hoy firmamos es un ejercicio que retoma las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado. Quienes lo suscribimos, nos planteamos los objetivos y asumimos los principios rectores y los criterios editoriales que este acuerdo comprende. Para México, dimensionar adecuadamente la información, presentar siempre esta información en su contexto correcto y en su justa medida, explicar cuál es el tamaño, cuál es la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones o países. Hemos de mostrar la información de acuerdo a su importancia. Para ello, los medios de comunicación debemos establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la información vinculada a la delincuencia organizada y establecer criterios precisos para que la difusión de imágenes y de fotografías de actos de violencia y de terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y cómo deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces siempre se debe advertir al público sobre la difusión de imágenes explícitas. Atribuir responsabilidad a las víctimas y con ellas a los menores de edad. La información que los medios de comunicación presentemos debe de respetar como principio los derechos de las víctimas y de los menores que están involucrados en hechos de violencia. Nunca debe de darse información que ponga en riesgo a estas personas. El punto número 7 establece alentar la participación y la denuncia ciudadana. Los medios debemos promover que la ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe dentro de su ámbito en la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, siempre que sus acciones no los pongan en riesgo frente a los criminales. 8. Proteger a los periodistas. Repito, proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas. Yo creo que queda más que evidenciado porque estos son los que solapaban a estos partidos en el poder y que ahora son los máximos críticos. No tienen un tantito de vergüenza. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.